Abramos todas nuestras Biblias, como dijo Carlos, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 5. 5 versículos, son cortos. Y hoy continuamos con el tercer mensaje de la serie titulada Generosos, mostrando la gracia que hemos recibido. Serie que comenzamos con el propósito de que podamos ver la generosidad que Dios quiere de nosotros como su pueblo y el poder sobrenatural que hace esa generosidad posible. El primer domingo de la serie vimos que la iglesia en Corintio había prometido ayudar a la iglesia en Jerusalén, porque ella estaba pasando por un tiempo de escasez, de dificultad y de hambruna. Pero por alguna razón, después de un año, los corintios no habían dado su ofrenda aún. Y Pablo les tiene que exhortar a darle seguimiento a su promesa. Y lo hace usando dos ejemplos. El primero es el ejemplo de la iglesia, usa el ejemplo de generosidad de las iglesias en Macedonia, que fueron generosas a pesar de su aflicción y profunda pobreza. Y segundo, usa el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre como el ejemplo máximo de generosidad. Y el domingo pasado vimos cómo Pablo envió a Tito y a 2 personas más para asegurarse que la ofrenda fuera recogida con honestidad e integridad. Y en el día de hoy vamos a ver que Pablo consideró que era necesario enviar a estos hombres para que se separara la ofrenda, pero para que nadie se avergonzara de su tardanza. Estemos todos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios 9, del 1 al 5. Y voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. Y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Oremos. Padre nuestro, una vez más, venimos ante ti, venimos ante tu palabra con una grande necesidad. Yo te pido por el corazón y la mente de todos aquí reunidos. Y te pido que podamos entender tu palabra y que nos podamos beneficiar de toda la sabiduría que encontramos en ella. No solo para que cambie nuestra conducta, sino también para que tu espíritu nos cambie de manera completa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. La iglesia en Corinto, un año atrás, había prometido una ofrenda y todavía no habían cumplido con su ofrenda. Y Pablo, para evitar la vergüenza, para evitar el bochorno de la iglesia en Corinto y de Pablo mismo, les tiene que llamar la atención. Les llamó la atención para garantizar que se cumpliera su promesa.
Como sabemos, ellos se habían comprometido a contribuir a la situación en la iglesia. ¿En dónde? En Jerusalén. Y lo hicieron de una manera que inspiró a las iglesias en Macedonia. Ellos inspiraron a las iglesias en Macedonia a ser parte de esa ofrenda, a ser parte de esa colecta. Sin embargo, Macedonia cumplió primero que Corinto. Y lo hizo a pesar de su profunda pobreza. Porque eso quiere decir que la generosidad no tiene que ver nada con ser rico o ser pobre, ¿verdad que sí? ¿Sabías eso? Que la generosidad no tiene nada que ver con ser rico o ser pobre. Si recuerdan, la semana pasada Pablo envió un equipo de 3 hermanos para que fueran ellos los que manejaran la colecta. Pero hoy vemos que este grupo también tenía otro propósito. Ellos ellos fueron enviados, ellos fueron adelantados para que la iglesia de Corintio no se tardara más en recoger la ofrenda. Pablo quiere asegurarse que los corintios le den seguimiento a esa ofrenda prometida, que ellos sean fieles a su palabra. Porque, hermanos, la fidelidad preserva la buena reputación. La fidelidad preserva la buena reputación. No solamente nosotros personalmente, sino también en la iglesia. Y porque lo que hace la diferencia con nuestros hermanos, unos a otros, no son nuestras intenciones, sino nuestras acciones. Nuestras acciones. Y esto pone a Pablo en la posición difícil de tener que amonestar a los corintios. Y es bien interesante ver de la manera en que lo hace. Porque Pablo amonesta a los corintios, pero lo hace sin condenarlos. Y lo hace así porque es su deseo que la ofrenda fuera ¿qué? Voluntaria. Y no una ofrenda por obligación y de mala gana. Él tenía que cuidarse de sus palabras, porque cualquier cosa mal que pudiera haber dicho, esa ofrenda pudiera haber salido de mala gana. El versículo 5 dice, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Paul Barnett, en su comentario de 2 de Corintios, escribió, aunque Pablo esté poniendo algo de presión moral sobre los corintios, él no desea que la ofrenda sea dada a regañadientes bajo ninguna circunstancia. De esa manera no sería motivada por la gracia. Debe ser un regalo generoso. Yo no sé si usted puede apreciar el dilema en que se encuentra Pablo. Pablo tiene la necesidad de llamarles la atención. Él tiene la necesidad de decirles, cumplan con su promesa. Pero Pablo también quiere que el resultado sea que, en vez de ellos ofenderse, que ellos respondan con generosidad y con un corazón dispuesto. Pablo tenía que usar sus palabras cuidadosamente. Cuando yo trabajaba en el hospital, yo tenía una jefa que yo diría que es la jefa mejor que yo he tenido en mi vida. Ella se llama Vicky. Y cuando ella tenía que corregirte y llamarte la atención, lo hacía sin ningún problema. Pero lo que me llamaba la atención de ella es lo mismo que está haciendo Pablo. Ella te corregía y si te tenía que corregir fuerte lo hacía, pero no te ofendía. Y mientras más te corregía, más te motivaba a ti a hacer mejor trabajo. Eso lo experimenté yo con ella y esa es la intención de Pablo. Pablo quiere amonestar a los corintios de una forma que no se ofendieran y a la vez fueran motivados a cumplir con su promesa, porque ya llevan 1 año sin cumplirla. Punto número 1. Generosidad lista. Versículos 1 y 2.
Dice, porque en cuanto a este servicio a los santos, aquí se refiere a la ofrenda a Jerusalén, es por demás que yo les escriba. Pero conozco su buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya es Corintios, ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. Pablo comienza el capítulo diciendo que no fue necesario que les escribiera. Él le dice, yo no tengo que escribirle. ¿Por qué? Porque ustedes han tenido buena disposición. Ustedes han tenido el deseo de ayudar. Pero fue el año pasado. Sin embargo, Pablo les escribió porque ya había pasado un año y todavía no habían dado su ofrenda. Y posiblemente ya se habían desanimado. Me recuerda cuando uno recibe por correo una carta que cuando la abra diga payment due, late payment. ¿Verdad que sí? Eso sí que pone a uno, desanima a uno y pone a uno con coraje, ¿verdad que sí? Un año atrás, Corinto había mostrado un gran deseo de participar en esa ofrenda. De hecho, su deseo, su entusiasmo fue tan notable que el apóstol Pablo se jactó de ellos ante las iglesias en Macedonia. ¿Y qué hicieron los macedonios después de escuchar a Pablo hablar de los corintios? Desearon también participar de la ofrenda. Su deseo y entusiasmo por ayudar a Jerusalén fue lo que motivó a los macedonios a ser generosos también. Los corintios fueron un ejemplo para los macedonios. Y esto es lo que quiere decir el versículo 2 cuando dice que su celo estimuló a la mayoría de ellos. Me hago la pregunta, ¿seré yo ejemplo de generosidad a otros? ¿Seremos ejemplos de generosidad a otras personas? ¿Motivamos a otros con nuestra generosidad? Y podríamos pensar que esa buena disposición de los corintios, ese deseo de dar esa ofrenda, ese deseo de ayudar, sería todo suficiente para que se completara la ofrenda. Pero no fue así. No fue así. Después de un año todavía no habían dado su ofrenda. ¿Cuántas veces hacemos promesas y no las cumplimos? Yo soy culpable. Yo creo que nuestra condición humana pecaminosa es tal que podemos hacer promesas, inclusive promesas con un buen deseo y con entusiasmo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no las cumplimos. Muchas veces no las cumplimos. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién levantó la mano? Yo creo que nos ha pasado a todos. Es interesante ver que los corintios fueron ejemplo a los macedonios, pero por no cumplir su promesa, ahora Pablo usa a los macedonios como ejemplo para los corintios. Se viró la tortilla. Los corintios fueron ejemplo a los macedonios, pero por no dar su ofrenda, ahora los macedonios son ejemplo a los corintios. Así que su ejemplo inicial se convirtió en ¿qué? En un no ejemplo. No sé cómo decirlo, en un no ejemplo después de todo. Versículos 3 y 4. Dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. Y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Esos 3 hermanos fueron enviados para asegurar que la ofrenda se iba a manejar con integridad.
pero también estaban allí para inquietarlos a que cumplieran su promesa antes de que Pablo los fuera a visitar. ¿Por qué? Primero, porque si llegaba alguien de la iglesia de Macedonia y los agarraba fuera de base y sin haber recogido la ofrenda, eso sería de mucha humillación para ellos. Y no solamente para ellos, sino para Pablo también, que ya se había jactado de ellos. Y segundo, porque, como dije, ya Pablo se había jactado de la ofrenda de los corintios. Pablo probablemente había dicho que la iglesia en Corintio era una iglesia verdadera. Oh, esta iglesia es tremenda. Mira su deseo de recoger una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Porque cuando Dios verdaderamente salva, ¿qué pasa? Responder con generosidad se convierte en algo natural. Y si esa ofrenda no se recogía, Pablo se habría jactado de ellos en qué, ¿cómo? En vano, en vano. Pablo desea guardar la integridad del testimonio de la iglesia en Corinto. Su propósito es preservar la buena reputación de esa iglesia. Punto número 2. Generosidad dispuesta. Generosidad dispuesta. Vayamos al versículo 5 y dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda. Tremendo, me encanta de la forma que habla Pablo. Ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Yo no sé si pudiste notar la gracia y la misericordia de Pablo con la iglesia. Él no quiere hacer quedar mal a los corintios si los macedonios se aparecían por allí buscando la ofrenda. ¿Qué hace Pablo? Envía a 3 hombres para que recogieran la ofrenda de antemano o en privado, y para que fuera una ofrenda generosa y no una ofrenda de mala gana, recogida a última hora por obligación. Qué bochorno hubiera sido si los macedonios se aparecían por ahí. Pablo quiere mantener la reputación de la iglesia en Corinto. Y también nos enseña que la actitud de nuestra generosidad hace una diferencia. La actitud de nuestra generosidad hace una diferencia. Les pregunto, ¿por qué importa la actitud de nuestra generosidad? ¿Por qué es importante la actitud de nuestra generosidad? Y es importante, es interesante ver que la palabra que se usa en el original griego para ofrenda generosa en el versículo 5 significa literalmente bendición. Entonces, una ofrenda que no se da de corazón, generosamente, no es de bendición ni para el que la da, ni para el que la recibe. Porque la generosidad de corazón muestra que verdaderamente somos parte del pueblo de Dios. Una diferencia grande. Kent Hughes nos dice en su comentario de 2 de Corintios: meramente el ofrendar no es señal de gracia ni redención. No salvará el alma de nadie. La ofrenda de los redimidos es una respuesta a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 de Corintios 8:9. Los que reciben tal gracia ofrendan. Y yo añado, ofrendan generosamente. Iglesia, nuestra generosidad es importante.
nuestra generosidad es importante. Pero la actitud de nuestra generosidad es igual de importante. El cristiano verdaderamente santificado no se conforma con obedecer a Dios por fuera nada más, de vista. Podemos ver a alguien dar generosamente, pero a lo mejor lo que hay en su corazón no es generosidad. Y Dios mira eso. El cristiano verdaderamente santificado no se conforma con obedecer a Dios por fuera nada más, sino que se da cuenta de que Dios los rescató y le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Que como dice en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por esa razón, gracias a la iniciativa de Dios, porque no fue nada que nosotros pudiéramos haber hecho. Gracias a la iniciativa de Dios en salvar a los pecadores que no se lo merecen, nuestros corazones responden a esa gracia viviendo una vida donde nos sometemos a Dios con alegría día tras día. Y entonces, aquel que es creyente, aquel que es redimido por Dios, puede decir junto con el rey David en el Salmo 119, 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Iglesia, y mi oración es que en esta tarde Dios nos ayude a obedecer y a obedecer de corazón. Obedecer de corazón. Que seamos generosos, pero que seamos generosos de corazón. De corazón. Respondiendo a la gracia de nuestro Dios. Iglesia, es importante que nuestra generosidad no sea por obligación. Podemos aparentar ser generosos cuando damos por obligación. Como si estuviéramos pagando una cuenta que no queremos pagar. ¿Cómo se siente cuando tenemos que pagar algo que no queremos pagar? ¿Ah? Seguro. Uno paga un seguro toda su vida y posiblemente ni lo use. Dar o ser generosos por obligación no es de bendición para nadie. Para nadie. Yo les pido que cuando seamos generosos, que nuestra generosidad sea de corazón y sea por amor. Sea por amor. En respuesta a la generosidad de Dios por nosotros. En Juan 3:16, que lo hemos leído varias veces, Carlos lo trajo el martes también, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro ejemplo. El gran deseo de Pablo fue que la ofrenda de los corintios estuviera lista y que no fuera recogida en el último momento. Porque los mejores regalos son los que se hacen
antes de que se pidan, ¿verdad que sí? Los mejores regalos son los que se hacen antes de que se pidan. ¿Quién ha recibido algo que necesita sin haberlo pedido? Qué bendición, ¿verdad? Qué bien se siente. Iglesia, fue mientras que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8. Dios conoce todas nuestras necesidades antes que se las pidamos, como dice el Salmo 139. Debemos ser con nuestra iglesia, la iglesia morada de Dios, y debemos ser unos con otros como Dios lo ha sido con nosotros. Y termino diciendo o preguntando, ¿estamos listos y dispuestos a ser generosos? ¿Estamos listos y dispuestos a ser generosos? Sí, la iglesia en Corintio tuvo buena disposición de dar una ofrenda, pero fueron mal ejemplo. Fueron mal ejemplo, y espero que no usemos el ejemplo de los corintios. Estemos de pie para orar y responder en adoración. Y yo sé que hay la posibilidad de que alguien aquí o que nos esté viendo en línea que no ha creído en Jesucristo. Tal vez hoy sea ese día para ti. Y si en este momento tú sabes que tienes que responder a la generosidad de Dios, a la verdad de que Jesús derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, con fe tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Y si crees en Jesucristo, dice la palabra, serás salvo y tendrás vida eterna. Oremos. Padre eterno, gracias por ser tan generoso con nosotros. Que sin pedírtelo, tú fuiste más que generoso con nosotros. Tú supliste nuestra mayor necesidad, la necesidad de un Salvador, de un sustituto que viviera cumpliendo toda la ley y muriera en la cruz tomando nuestro lugar, porque desobedecemos tu ley. Sabemos que por amor fue tu generosidad. Y sabemos que tu generosidad no fue de mala gana. Sabemos que fue tu iniciativa y no porque nuestro pecado te tomó por sorpresa. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a estar listos y estar dispuestos a ser generosos. No solamente con la iglesia, sino unos a otros. Que podamos responder y que podamos ser generosos por la gracia que ya hemos recibido. Que ese sea nuestro ejemplo. Y si hay alguien que esté batallando en su corazón, quiere ser generoso, pero su corazón no le permite ser generoso, yo te pido que tú cambies ese corazón. Que su mirada esté en el Evangelio de Jesucristo, porque allí es donde encontramos cambio para nuestras vidas. Allí es donde encontramos el ejemplo especial para que nosotros podamos ser generosos. Gracias en el nombre de Jesús. Cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. Recuerden que tenemos el privilegio de mostrar el amor de Dios por nosotros a través de nuestra generosidad unos a otros. Recibamos la bendición pastoral, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y dice, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor.
Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Iglesia, seamos la iglesia que Dios quiere que seamos y vivamos vidas generosas. Amén. Dios les bendiga y su iglesia dice, amén.